Buenos días, muy buenos días. Ya hoy es lunes 8 de febrero del año 2021. Sigue avanzando el año y nos aproximamos al primer aniversario de la penetración en la República Dominicana de la pandemia del coronavirus, que fue el 1 de marzo del año pasado. Pero a República Dominicana llegó casi 2 meses después, 3 meses después de que la pandemia se comenzara a propagarse en China y a recorrer a Europa, al mundo, De a hecho, Estados Unidos. Europa fue el continente que nos conectó con el COVID a través de ese primer caso que fue del italiano Pasqualini. Aunque se discute si habían casos ya en los Estados Unidos. Exacto. Y algunos otros contactos, pero bueno, lo cierto es que el nuestro, el primer caso oficial, digamos, que fue el de Pasqualini. Pero antes, Pasqualini era llamado, exactamente, sí, que duró 3 meses. 3 meses dando positivo, estuvo recluido y cada vez que le hacían prueba, de hecho, señalaban las autoridades sanitarias de ese entonces que lo iban a referir como un caso de estudio. Pero te decía que antes de que entremos en materia, hay que felicitar a tu equipo. Pero eso es materia. Así es. Materia? Que ganaron las Águilas. Ganó Dominicana. Y tarde. Ganó República Dominicana, porque además de las Águilas, ahí hubo refuerzos de otros equipos, incluyendo el glorioso Licey. Te comentaba, Alberto, que todo un hito porque ganaron invicto, rompen una brecha. Tenían ya varios años las Águilas que cuando iban a la Serie del Caribe no obtenían la corona. Y son parte de estas pequeñas alegrías que tiene el pueblo dominicano. Se la traerán a Luis Abinader tal como se lo prometieron, y se la traerán al Cibao, al norte, al sur y al este. Así es. Porque fue el equipo dominicano el que ganó invicto la Serie del Caribe, de la pelota, del béisbol. Y seremos sede el año que viene. El año próximo porque ganamos. Se va a celebrar aquí. Se va a celebrar Así aquí que en la República Dominicana. Tendremos béisbol en vivo. Hay muchas noticias y hay que decir que en el campo internacional están algunas de las más importantes. Por ejemplo, la situación de Haití se torna cada día más color de hormiga. En este fin de semana el presidente denunció un complot para derrocarlo, para asesinarlo. Los intentos por tumbarlo vienen de lejos, pero el hombre poco a poco se ha ido colando y ya está casi cumpliendo el periodo constitucional para el cual fue electo, que de acuerdo a los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, ese periodo concluye el 7 de febrero, pero el 7 de febrero es el traspaso de mando. Exacto. Porque fue un día como ese cuando él asumió el poder. Sin embargo, las elecciones se celebran 3 meses antes y se supone entonces que Haití debería estar ya en preelecciones, en campaña. Pero la oposición no quiere eso, prefiere que el gobierno se vaya antes, se vaya ya y que se cree un gobierno provisional que organice elecciones no para ahora. Es una cosa extrañísima que la oposición esté esperando, proponiendo porque se haga dentro de 2 años. Exactamente. Las elecciones. Parte de las informaciones que tenían lugar en el día de ayer tenían que ver con el arresto de un juez y de una inspectora de la policía a quien el presidente Jovenel Moïse identificó como parte de esa red que buscaría no solamente derrocarlo, sino también acabar con su vida. Hay que decir que mientras tanto en República Dominicana el Ministerio de Defensa informó ayer que ha procedido a reforzar la frontera ante el temor de posibles levantamientos que terminen aquí. Esta sería, Alberto, la segunda semana consecutiva en el que Haití está en un paro. Parte de los sondeos que se hacían el fin de semana daban cuenta que por un lado calles vacías, pero en otras zonas había protestas. Y eso es lamentable. Y en unos pueblos totalmente normales. Exactamente. Ese es el Haití. Exacto. Totalmente normales, incluyendo los mercados, muchos de los mercados fronterizos, que han estado trabajando con normalidad. Ese es el Haití. Y la verdad es que la situación es bastante difícil en ese país. ¿Cuánto cuesta construir democracia? ¿Cuánto cuesta acostumbrarse a la alternabilidad en el poder?
Este es un gobierno, fue muy impopular, llegó al poder con muy poca base Sí, porque parte del social. conflicto está en que la primera vez que ganó se le acusó de cometer un fraude electoral y hubo que celebrar elecciones nueva vez. Y vuelve y gana. Exactamente, y volvió y ganó. Sí, ese es el tema, pero en Haití no hay un solo gobierno Que no se enfrente a desde el esto. derrocamiento de la dictadura de Duvalier, de los Duvalier, porque es una familia. No hay un solo gobierno que haya gobernado sin el cuestionamiento de ilegalidad que se le formula. Eso pasó con Haití, lo tumbaron, ¿te recuerdas? Vino después, Preval logró articular, pero no sin tener que enfrentar múltiples cuestionamientos y protestas y manifestaciones. Y ahora este gobierno ha tenido una constante Un pugilato. un pugilato porque la situación económica en Haití es terrible. Fíjense que el anterior gobierno, que era un cantante, un Martelly. artista de ultraderecha, duvalierista, Sí. tuvo menos dificultades porque le tocó administrar la bonanza. Después del terremoto de Haití, vino una avalancha de ayudas. Muchas donaciones. Donaciones, préstamos, le condonan la deuda a Haití, exacto. muchos estímulos, y a él le tocó manejar eso. Entonces, con dinero, o no todo el dinero que necesita ese país, pero con dinero al fin, se podían hacer cosas. Pero a este le tocó pagar deudas, afrontar denuncias muy graves de corrupción. Eso te iba a decir, que además de los cuestionamientos en torno al fraude electoral, denuncias de corrupción vinculadas inclusive algunas a programas oficiales, hay que ver porque la oposición está siendo muy firme en que él tiene que renunciar ya. Como tú señalabas, la posición que están teniendo organismos internacionales es que no, que se quede un año más. El plan o la agenda del actual presidente de Haití pasa por una reforma constitucional que también ha sido criticada porque en una de sus cláusulas estaría incluyendo la posibilidad de él reelegirse, así como también eliminar el Parlamento y tener a su vez mejor un vicepresidente. Son parte de las reformas que estaría celebrando. Eliminar, no es que no va a haber Cámara de Diputados ni senadores. Exactamente. Es simplemente cambiar el régimen parlamentario, que hay por un régimen más democrático como en otras naciones. Como opera aquí en la República Dominicana, por ejemplo. Es decir, donde haya un Congreso independiente, pero haya un Poder Ejecutivo también fuerte. Que esté fortalecido. Y que no esté atado a ese primer ministro, que es una figura que existe en Haití, que no la tenemos aquí, y que tiene poderes, a veces uno piensa que son superiores a la del presidente de la República. Entonces siempre hay problema. ¿Quién va a ser ese superministro que le llaman en Haití primer ministro? Eso por un lado. Y luego, ¿cómo ese primer ministro va a tener el apoyo suficiente para conformar gobierno? Porque el gobierno tiene que ser avalado por el Congreso en Haití. Y con Congresos extremadamente fraccionados, como lo que ha tenido Haití y va a tener en el futuro. Eso te iba a decir, porque difícil. al final cuando uno ve a Haití, uno no ve, además del presidente, no ve un gran candidato o una gran candidata. Es que no existe. No ve opciones políticos partidarias. ¿Y por qué tú crees que la oposición quiere que sea después de las elecciones? 2 años, que tengan un chance Oye, de 2 quiere años. salir del gobierno exactamente. Y no se prepara para organizar. Sobre todo cuando este presidente tiene elecciones pautadas para el 19 de septiembre. Es que debería hacerlo. No, este presidente es impopular y yo no sé en qué se sostiene, porque el empresariado, gran parte del empresariado el apoyo de los sectores los internacionales. sectores populares también. Bueno, la iglesia le sacó el pie en estos días. En estos días, o sea, tiene muy poco apoyo, pero a la democracia haitiana aparentemente lo que más le conviene es que organice un proceso electoral, que trate de que ese proceso sea transparente y organizado y que cambie el gobierno a través de las urnas. Hay tiempo para que proyecten tal vez una coalición de partidos, pero es tan difícil. Muy difícil. En un país con tanta miseria, con tanta pobreza y con tanta división que generan confrontaciones enormes. Hay que mantenerse atentos, sin embargo, a lo que pasa en Haití, porque lo que pasa allí, como hemos dicho siempre, repercute aquí para bien o para mal.
Otro país donde sí fue posible celebrar elecciones fue en Y que Ecuador. también está dividido. Y que también está bastante dividido, con el 97.41% de las actas computadas. El candidato Andrés Araúz tiene el 32%. Yacu Pérez, mira, seguro si tú te acostaste temprano, sí, estaba Guillermo Lazo en segundo lugar, pero ya en la madrugada, Yacu Pérez, que es un indígena, tiene el 19.77%. Así radical. mismo. Y hay un cuarto candidato también de izquierda, que es Javier Evas, que tiene un 16%. Sí. ¿Qué es llamativo de estos resultados? Lo primero es que confirma algo que ya se había venido anunciando, que es que no iba a haber candidato en una primera vuelta. Y que viene una segunda. Habrá que hacer una segunda que tiene como fecha el 11 de abril. Sí, Mira sí. que amplio. En Ecuador es interesante la manera como se eligen a los presidentes, a los gobiernos. En Ecuador se necesita tener al mínimo un 40% de los votos emitidos en las urnas para proclamarse ganador, o un 10% por encima del segundo candidato que esté más cercano. Bueno, en este caso, parece ser que ninguno de los candidatos va a tener el 40%, bueno, ya es el cómputo final. Exactamente, casi. Sí, ya va falta el 40%. Ahora mismo lo que se está debatiendo es si va a quedar finalmente en segundo lugar Yacu Pérez o Guillermo Lazo, pero que es un banquero. Vuelta ya nadie la discute. Exacto. Eso viene. Fíjense que en este último boletín aparece en tercer lugar el candidato de la derecha, la ultraderecha, un empresario, un banquero, Guillermo Lazo, bastante conocido en el país, y que no logró concitar el apoyo de la derecha en su totalidad. Y tanto la derecha como la izquierda fueron fraccionadas. Óiganme, 16 candidatos. Binomios, candidatos a la presidencia y a la vicepresidenta de la República participaron en esta contienda. Así que para la próxima contienda lo que vamos a ver es a dos candidatos enfrentados, y aparentemente va a ser dos de izquierda. ¿Cómo que le llaman? Porque allí en Ecuador existía un frente amplio que se creó, pero ese frente amplio se ha dividido. Se ha ido fraccionando. Y entonces Correa es el líder del grupo mayoritario. Bueno, Andrés Araúz, que es el que está en primer lugar, es el candidato de Correa. Del correísmo, lo estaba apoyando, el correísmo. Sí. Que tiene alcanzado el 35%, una cifra respetable en un país donde van 35 agrupamientos separados a las elecciones. Interesante es lo que va a pasar ahora, porque si el segundo candidato es efectivamente Yacu Pérez, que es un indígena de izquierda, como tú señalabas, hay que ver qué va a pasar con ese voto de izquierda en Ecuador, si se va a fraccionar o cuál sería la respuesta. Fraccionó. Sí, pero al final, a ver si se pudiera recomponer de cara a una segunda vuelta. Que el correísmo va a conquistar gran parte de ese voto, porque no van a votar por... Y con eso, mira, le da como un respiro también al continente, como una vuelta nueva vez al socialismo. No el mundo, sí. Óyeme, el mundo se mueve como la ola del mar, y se dan ciclos políticos entre el conservadurismo y el liberalismo en el mundo. Ahora, aquí comenzó ya, con el triunfo del presidente de México, de Morena, Andrés López Obrador, con Andrés López Obrador al frente, se inicia un ciclo de liberalismo, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Lo que está pasando en Estados Unidos. Exactamente. Oye, en Estados Unidos normalmente se le da dos chances a los presidentes. Bueno, pues al ultraderechista de Donald Trump le dieron uno y de casualidad, porque por el mitad lo querían tumbar. ¿Ves? Le hicieron juicio político, lo querían tumbar. Y eso está pasando casi en toda parte. Fíjate, en España, después de un ciclo muy ultraconservador, hay una coalición de izquierda, de una izquierda europea, ¿verdad? Exacto. Gobernando y solidificándose. Fíjate, en Cataluña, ahora hay elecciones, una comunidad autónoma, y en Cataluña los independentistas han tenido un poder durante un buen tiempo. Pues mira, está un hilito. Casi lo pierden. Y tú estás hablando de Ecuador, pero piensa en Perú.
Claro. Perú también va a elecciones este año. Exacto. ¿Qué otras naciones? Bueno, en Argentina ya tuviste. Vimos el cambio en Argentina. En Argentina. Vimos el cambio en Bolivia. Y en Chile. En Chile. Se va el hombre otra vez. Sí. Otro conservador, otro ultraconservador. De manera que hay ese ciclo en el mundo. No quiere decir que se hacen grandes cambios, porque es que los modelos instalados son muy sólidos, están muy bien articulados, y articulados también a las grandes potencias internacionales. Y entonces eso limita a los gobiernos. Los gobiernos se han convertido en América Latina y en el tercer mundo en administradores de política que hacen otros, que hacen los grandes organismos internacionales y la transportan, la aplican en cada país. Eso es lo que está pasando. Administran crisis, no administran políticas impositivas, políticas de redistribución del ingreso. Tienen grandes dificultades para hacerlo, independientemente, mira, a que se llamen de izquierda o se llamen de derecha. Esa es la realidad que hemos tenido en la mayoría de los países del mundo. Otra realidad compartida, Alberto, para que veamos rápidamente también el tema del COVID, es lo que está pasando también con el coronavirus. En el caso de República Dominicana, este fin de semana tuvimos cifras importantes en cuanto a reporte de personas fallecidas. 58 personas en 48 horas, 28 el sábado, 30 el domingo. En el caso del sábado, las autoridades aclaraban que 9 en las últimas 24 horas y 2.900. Pero aclararon 9. Esa aclaración perjudica si lo que quieren es maquillar los datos. ¿Por qué? Porque 9 es muchísimo en comparación con 1, 2, ninguno, que estaba apareciendo y que del día anterior. Bueno, estaba viendo un análisis que señalaba que en enero hubo más casos de personas fallecidas que en 5 o 4 meses del año anterior. Y eso es preocupante. Es bien difícil la situación, aunque la positividad está bajando un poquito y eso es también. Sí, anda alrededor de un 15%. De un 15%. Pero bueno, el coronavirus va a seguir dominando. Miren, lo positivo es que está aumentando la población vacunada en todo el mundo. Sí. Bueno, Israel lleva la delantera con casi un 60%, 62% de la población que ha recibido al menos una de las 2 vacunas, de las 2 dosis. Creo que ha sido el país que más efectividad ha tenido. Pero mucho más. El Reino Unido va por 16% de su población. Y el Reino Unido, ustedes saben que tiene una vacuna que comenzaron a aplicarla ahí primero que todo el mundo. En Estados Unidos, después de un estancamiento durante el régimen de Trump, pues mira lo que ha ocurrido, ya ellos tienen el 11%, el 12% casi de la población vacunada, pero además han mejorado la capacidad instalada, la capacidad de distribución y la capacidad de aplicación. A tal punto que en los últimos días han vacunado un promedio de 1,5 millones de personas por día. Eso sigue siendo positivo. América Latina sigue atrás. Y República Dominicana atrás del último. Está del último, sí, porque ya hay países como Chile, la propia Argentina, que comenzaron a hacer vacunaciones masivas México, ya. Costa Rica. Parte de lo que pasaba el fin de semana era que el doctor Jesús Félix Iglesias, quien forma parte del Gabinete de Salud, explicaba, otra vez dando fecha, que la próxima semana estaríamos recibiendo unas 150.000 millones de dosis, 150.000 dosis, que corresponderían al mecanismo de COVAX, que es el de la OEPS, OMS, en el que participan varios países de América Latina. ¿Eso da para salud pública? Para salud pública. Para el personal sanitario. Y el plan de vacunación sigue brillando por su ausencia. Sí, bueno. No entiendo por qué. Porque todas las autoridades dicen que sí, que el plan está listo. Lo dijo el otro día la viceministra de Salud Colectiva, Elisa Acosta. Lo dijo el director del SNS, Mario Lama, pero no terminan de compartirlo con la población, de someterlo a la opinión pública. No hay campaña de vacunación en el aire y comenzaríamos a vacunar en las próximas semanas. La campaña aquí no hay que hacerla para eso. No. Aquí cuando digan, estamos vacunando, vayan allí. Todo el mundo va para allá. Ahí, lo que hablan plepla, de que yo no quiero vacunar. Que no se van a vacunar. Eso es lo que va a ocurrir aquí, es que eso se va a desbordar. Ahora, hay que reactivar la red de vacunadores, incompuesta principalmente por voluntarios. Pero también hay que, el sistema tiene que preparar a los médicos, las enfermeras,
a los vacunadores, a la gente de la unidad de atención primaria para hacer ese proceso. Yo supongo que lo han comenzado. Hay que suponerse. Bueno. Porque ¿qué vamos a esperar? Te veo como muy optimista. ¿Qué vamos Alberto. a esperar? Eso tiene que haber comenzado. Y no sé por qué no lo dicen. De verdad, no se entiende ese secretismo. No se entiende, no se entiende. Parece que todavía hay diferencia en ese gabinete sanitario importante. Claro, hay que recordar que en el gabinete sanitario, quien dirige la vicepresidenta de la República, una excelente gerente, dicen, la conocen, tiene fama de ser una mujer eficiente, pero de salud, necesita aprender. De atención primaria, de prevención, necesita aprender. Hay que integrar otros perfiles, otros sectores. Hay que entender esa situación. Vamos a ver, y además tenemos otro problema. Porque hay que decirlo. En salud se ha nombrado en las principales instituciones a gente que viene del sector privado. Saben manejar clínica, laboratorio, hacer cirugía, pero de bregar con un hospital público, donde falta de todo. De todo, dije de todo. Medicamentos, insumos, ganas de trabajar, personal. Óyeme, manejar eso no es tareita fácil, no es paja de coco. Ese tema lo tenemos ahí. Bueno, vamos a tener que pausar porque se nos fue el tiempo, pero hay algo que nos vamos a tomar 30 segundos para mencionarlo. Es el tema de la posible crisis alimentaria que se registre en el mundo. Hay problemas de escasez, especialmente con los cereales y carestía. Así es. Los precios de muchos alimentos o materias primas para la alimentación de animales y de personas, esta escasez, maíz, arroz, trigo en el mundo, está preocupando a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ha puesto el grito al cielo, ha dado el grito de alerta frente a esta situación. Y en el caso de la República Dominicana, que tiene una gran capacidad de producción de alimentos, hay que decirlo, aunque no lo crean, aquí hay una gran capacidad de producción de alimentos. Esta crisis se podría combinar con una sequía. Y ya hay escasez de agua en unas zonas agrícolas. Y si se combina con una sequía, podríamos tener problemas. Afortunadamente, el año pasado se produjeron aquí 14 millones de quintales de arroz y se consumen 12. De manera que sobra arroz. Ahí la cosecha de invierno ha terminado, pero la cosecha de primavera de arroz, que es la gran cosecha del país, va a entrar a los mercados a partir de final de marzo y de principio de abril. Preparémonos porque la situación no está nada fácil. Vamos a la pausa. Hoy tenemos dos entrevistas. Está ya aquí con nosotros Porfirio Peralta, quien es director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Promipyme. Luego conversaremos entonces con José La Luz, es diputado y dirigente del PLD. Y aspirante a la Secretaría General de ese partido. Así es. Así que tenemos un plato fuerte. No se nos vaya.